Mediante un arreglo de poleas es posible obtener ventaja mecánica. De este modo, nos permite subir elementos que pueden ser pesados con un mínimo de fuerza. Un ejemplo de ello son los polipastos que aparecen en los talleres mecánicos, los cuales son utilizados para subir los motores simplemente jalando de una cadena. Los dos bloques que se muestran en la figura se encuentran originalmente en reposo. Si se desprecian las masas de las poleas y el efecto de fricción en estas y entre el bloque A y la superficie horizontal, determine, inciso A, la aceleración de cada bloque, inciso B, la tensión en el cable. Para dar inicio, ingenieros, primero tenemos que analizar cómo está este arreglo de poleas, ya que, si bien es cierto, gracias a las poleas nosotros podemos obtener en ocasiones ventaja mecánica. Y vamos a hablar un poco de la ventaja mecánica antes de comenzar a resolver este problema, porque es de suma importancia comprender cómo se da esta ventaja mecánica en un arreglo de poleas para que en futuros problemas podamos aplicar estos términos y conceptos que vamos a ver a continuación. Supongamos, ingenieros, que nosotros tenemos una polea y de pronto en esta polea pues vamos a tener un cable. Aquí de este cable hay un objeto que tiene cierto peso y nosotros podemos jalar de este objeto a través de esta cuerda. Entonces, ingenieros, cuando nosotros jalamos de esta cuerda, ¿qué va a pasar? El objeto va a subir. Sin embargo, mucha atención porque aquí no hay ventaja mecánica. ¿Qué quiere decir? Que si este objeto pesa 10 newtons, entonces nosotros vamos a requerir una fuerza de 10 newtons para poderlo subir. También, ¿qué implica tener una polea como esta que se muestra, que es simple? Que si el objeto va subiendo a una velocidad de 1 metro sobre segundo, pues nosotros, para satisfacer esta velocidad, tendremos que jalar el cable a 1 metro sobre segundo. Yo sé que parece obvio todos estos términos, y entonces se preguntarán, ¿y para qué me sirve una polea simple? Si ni me da ventaja mecánica y lo que hace es que la velocidad la mantiene. Pues bien, ingenieros, las poleas que son simples, como esta que se muestra en la pantalla, que se dice que es una polea simple, nos sirven solamente a nosotros como humanos para facilitar la fuerza o para facilitar la aplicación de la fuerza. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con esto? Que yo puedo jalar en esta dirección, puedo jalar en esta dirección, en esta o en cualquier dirección que ustedes se imaginen, a diferencia de que si tuviéramos un bloque y estuviéramos en la cima de un edificio y el bloque de pronto viene subiendo, pues creo que sería sumamente complicado el hecho de nosotros estar jalando y riesgoso estar jalando directamente el bloque. Entonces, a través de una polea es que en lugar de yo jalar de manera vertical, pues puedo jalar de manera horizontal y en una gran variedad de ángulos. Simplemente por comodidad es que estas poleas son aplicables. Ahora bien, si nosotros nos centramos a el arreglo de poleas que nosotros tenemos en este problema, ¿qué vamos a apreciar? Pues mucha atención, porque nosotros, para empezar, tenemos una polea móvil. Estas son poleas fijas porque, obviamente, a la hora de que se lleva a cabo el movimiento, estas se mantienen estáticas, es decir, no tienen velocidades hacia ningún otro lado. Pero esta no. A la hora de que el bloque sube y baja, entonces esta polea también lo hace junto con el bloque. Cuando nosotros tenemos un arreglo de poleas en las cuales se involucran poleas móviles, entonces, ingenieros, aquí sí vamos a tener una ventaja mecánica. Y ahorita vamos a ver de cuánto es, porque miren, mucha atención. Si pueden apreciar, estamos hablando de la misma cuerda. Aquí nosotros tenemos la misma cuerda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la tensión que hay en esta cuerda la vamos a poner quizá como una tensión que viene hacia acá la vamos a poner
Entonces, esa tensión en este cable pues va a ser la misma que hay en este cable, que hay en este cable y que hay en este cable. Entonces, ingenieros, ¿qué quiere decir esto? Pues eso quiere decir que las tensiones en el cable van a ser exactamente las mismas, siempre y cuando estemos hablando del mismo cable, ingenieros. Si habláramos de otro cable distinto, entonces ya cambiaría. Entonces, pues la tensión aquí es la misma que la tensión aquí y es la misma que la tensión aquí. Por eso es que nosotros ponemos la misma letra T, porque estamos hablando de la misma tensión. Entonces, aquí es donde ocurre la magia de la ventaja mecánica. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de cada uno de estos bloques, ¿cómo lo tendríamos? Pues más o menos así. Vamos a dibujar primero el bloque pequeño y después vamos a poner el diagrama de cuerpo libre del bloque más grande. Y observen cómo quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre cuando nosotros hablamos de las tensiones. Pues bien, nosotros en este primer diagrama vamos a tener una tensión que viene hacia la derecha, le vamos a llamar tensión, y es pues el efecto de este cable sobre el bloque. Hay que recordar que cuando nosotros estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de un objeto, no vamos a poner los elementos que lo circundan como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner las cargas o las reacciones que estos generan, con el objetivo de poder simular el mismo efecto. Entonces, en lugar de poner la cuerda, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner, ingenieros, pues la carga o la tensión T como una fuerza. Sin embargo, vean lo que pasa con este bloque en B. Como pueden ver, nosotros vamos a tener justamente aquí una tensión que va hacia arriba, aquí otra tensión que va hacia arriba y aquí otra tensión que también va hacia arriba. Entonces, ingenieros, pues ¿qué pasa? Que a pesar de que el cable tiene la misma tensión en todos sus elementos, pues esa misma tensión está actuando 3 veces en el bloque. Eso quiere decir, ingenieros, que gracias a este arreglo de poleas, yo estoy obteniendo una ventaja mecánica, de tal manera de que si este bloque pesa, vamos a poner que tuviera un peso de 10 newtons, la fuerza que yo requiero para poderlo subir es solamente de 1/3. Es decir, yo requeriría jalar solamente 3.33333 newtons. Y entonces yo podría subir este bloque sin ningún problema. Aquí sí existió una ventaja mecánica, Inges. Entonces, ¿qué pasa también con el tema de la velocidad? Muy bien. Cuando nosotros adquirimos una ventaja mecánica, pues la fuerza que vamos a requerir es mínima, se va a reducir. Pero también, ¿qué se va a reducir? La velocidad. A diferencia de la polea anterior, donde si la polea subía a 1 metro, esto también tenía que subir a 1 metro, pues ¿qué creen, ingenieros? Que si yo hago un movimiento hacia la izquierda con una velocidad de 1 metro sobre segundo, entonces eso quiere decir que este bloque sobre el cual nosotros tenemos una ventaja mecánica va a subir a 0.3 metros sobre segundo. Por eso, ustedes van a apreciar que hay muchos elementos donde se aplica ventaja mecánica con poleas. Tal es el caso de cuando las cortinas que cierran los negocios o las bodegas son muy grandes. Si ustedes observan, se van a dar cuenta de que se jala una cadena y va subiendo muy poquitito la cortina. Eso quiere decir que hay una ventaja mecánica, porque si no existiera, tendríamos que cargar el peso de la cortina nosotros mismos y entonces sería sumamente pesado. Algo similar pasa con los talleres. En algunos talleres hay una estructura la cual tiene un arreglo de poleas, que por cierto, estos arreglos de poleas, ingenieros, se llaman polipastos. Un arreglo de poleas que nos permite una ventaja mecánica se llama polipasto. Y entonces, pues resulta de que para poder subir los motores o para poderlos sacar, utilizan una estructura con un arreglo de poleas en la superficie.
que se llama polipasto y tiene el mismo principio de funcionamiento que yo les estoy explicando en este mismo tema. Entonces, muy bien, Inges. Nosotros ya tenemos nuestros diagramas, pero están incompletos. Vamos a terminar nuestros diagramas de cuerpo libre. Y entonces, ¿qué otras fuerzas vamos a tener nosotros? Pues bien, no nos están diciendo si hay fricción, ¿cierto? Nos dice el efecto que se desprecian las poleas y el efecto de fricción en estas. Se desprecia el efecto de fricción solamente en las poleas. Pero bien, ¿cómo quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre? Pues bien, ingenieros, como saben, pues ya nosotros contamos con una masa, por lo tanto, pues vamos a tener aquí, ingenieros, un peso. Entonces, aquí le vamos a llamar WA. Y aquí, en este arreglo, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener otro peso que le vamos a llamar WB. Y listo. Seguramente se están preguntando de, maestro, ¿y por qué no estamos poniendo la fuerza normal? Al menos en este bloque A. Porque sabemos que no está haciendo contacto y no hay fricción. Aquí, pues se supone que sí debería de haber fricción. Sin embargo, el problema, al no decirnos o al no especificarnos que hay fricción y al no darnos un coeficiente de fricción entre el pavimento y el bloque A, entonces nosotros vamos a asumir que esa fricción no existe. Y entonces no va a ser necesario poner la fuerza de fricción que se opone al movimiento, ni tampoco la fuerza normal que debe de acompañar a toda fuerza de fricción. Entonces, los diagramas de cuerpo libre que nosotros tenemos, pues quedan de esa manera. Sin embargo, hay que recordar que, como estamos analizando segunda ley de Newton, pues es necesario poner algunos vectores. En este caso, pues nosotros vamos a poner el vector inercial de masa-aceleración. Entonces, pues vamos a ponerlo con otro color para poderlo identificar. Y vamos a decir de este modo que el vector de masa-aceleración, ¿cómo vendría? Pues yo voy a decir que en el bloque A va a venir en esta dirección, suponiendo que lo que estamos haciendo, por lógica de la ventaja mecánica, es de que el elemento el elemento está cayendo, ¿cierto? Pero vamos a ver si realmente cae, porque vean la diferencia de pesos. Este es más pesado que pero aquí hay una ventaja mecánica. Entonces, vamos a poner el vector de masa-aceleración. Profe, ¿y por qué lo puso hacia la izquierda y no hacia la derecha? Bueno, pues es opción de ustedes. Como nosotros no lo conocemos todavía, hacia dónde va esa masa por aceleración, pues nosotros vamos a suponer hacia dónde va y después el signo nos va a decir si estábamos en lo correcto o no. De manera similar, pues este otro bloque también va a tener un vector de masa-aceleración, porque, como ya vimos, al haber una ventaja mecánica, las velocidades van a ser distintas y entonces pues vamos a tener una aceleración distinta. Vamos a ponerles subíndices. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestros diagramas de cuerpo libre. Ahora, necesitamos ver cómo es el comportamiento de este movimiento entre bloques. A esto le vamos a llamar movimiento relativo. Y vamos a ver cómo es este movimiento relativo. Vean, resulta de que vamos a ver cómo se comporta la velocidad, la distancia y la aceleración de este arreglo. Vamos a sacar una ecuación que yo le llamo ecuación de la cuerda. Así le llamo yo. A lo mejor no lo encuentran en ningún otro lado, pero lo hago con fines muy didácticos. Vamos a llamarle ecuación de la cuerda. Y vamos a decir, ingenieros, observen que la distancia que hay del bloque A hasta la polea, porque se miden las distancias hasta las poleas, le vamos a llamar la distancia en A. Después, pues del bloque B, que nosotros tenemos aquí, hasta su polea, le vamos a llamar nosotros que hay una distancia, le vamos a llamar distancia en B, como pueden ver. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vean, cuando nosotros hagamos la ecuación de la cuerda, lo único que tenemos que hacer
es obtener la longitud de esa cuerda. ¿Y cómo vamos a obtener esa longitud de esa cuerda? Pues de la siguiente manera, es muy simple. Vamos a sumar los segmentos que hay en esta cuerda para poderla encontrar. Y vean, ¿cómo vamos a empezar? Pues primero aquí tenemos un segmento que es de A. Esta dimensión de aquí es de A. Nosotros la acabamos de poner de esa manera. Después vamos a poner que es más y vean la distancia que hay de aquí. De hecho, un momento. Esta distancia dB, en lugar de ponerla hasta la polea superior, la vamos a poner hasta aquí. Esta distancia dB es hasta aquí, ingenieros. De hecho, vamos a borrarlo para que no nos vaya a crear confusión. Y ahorita les voy a decir a qué se debe que estamos diciendo que se hace ahí y no hacia la parte superior. Entonces, observen. Aquí nosotros le vamos a poner la distancia en B. Bien, entonces vean cuántas cuerdas tenemos con esta distancia. Pues tenemos una cuerda. De hecho, esa distancia vendría siendo hasta aquí, como ustedes pueden ver. Y entonces tendríamos 1, 2, 3 cuerdas. De hecho, a lo mejor vamos a ponerle que sea hasta aquí. Entonces vamos a tener que es más 3 veces la dB. Y esto es igual a una constante. A ver, profe, explíqueme qué fue lo que pasó aquí. Muy bien, ingenieros, vamos a ver. Vamos a decir que la longitud de la cuerda pues es la sumatoria de todas estas longitudes. Y seguramente se estarán preguntando que qué pasa con este tramo de aquí y con estos dos tramos de aquí. Pues bien, esos tramos, como pueden ver, son constantes. ¿Qué quiero decir con ello? Si el bloque baja, están de acuerdo que este tramo que tenemos aquí va a mantener la misma distancia, constante. Si el bloque sube, estos tramos se mantienen constantes. En realidad, ¿qué es lo que va a subir y bajar? Pues lo que va a cambiar es este tramo de B, porque si el bloque baja, vamos a suponer que bajara hasta acá, Inges, pues este dB hasta acá llegaría. Entonces sí estaría cambiando su longitud. Sin embargo, ¿qué pasa con este tramo? Este tramo se mantiene constante, suba o baje. Lo mismo pasa con este de aquí. ¿Qué pasa? Que suba o baje el bloque, esta longitud siempre va a permanecer constante. Entonces, pues nosotros, para encontrar la longitud de la cuerda, ¿qué podemos decir? De hecho, lo podemos escribir de manera distinta. Podemos decir que a eso que nosotros ya tenemos como la distancia en A, que sí varía porque vean, si el bloque A se mueve, ¿qué pasa con esta distancia? ¿Aumenta o decrece? Por eso es que cuando vamos a analizar un movimiento relativo, tenemos primero que analizar qué distancias son las que se están moviendo y asignarles alguna variable y ver cuáles están constantes. Entonces vamos a poner que esto es más una constante y todo esto es igual a la longitud de esa cuerda. Ahorita solamente tenemos una cuerda y le vamos a llamar pues L nada más. Cuando tenemos más cuerdas le podemos llamar L1, L2 y así sucesivamente. Entonces, pues si esta constante la pasamos hacia el otro lado, porque la longitud de la cuerda, mucha atención, también es constante. Es decir, esta cuerda, suban o bajen los bloques o se muevan como sea, pues la cuerda jamás va a cambiar su longitud. Siempre va a mantener la misma longitud. Por eso decimos que la distancia del elemento de esta cuerda en A más 3 veces la distancia en B más estas constantes que nosotros tenemos aquí es igual a la longitud de toda la cuerda. También pasa lo mismo con estas poleas, ingenieros. Aquí, como pueden ver, nosotros tenemos un pedazo de cuerda. Pero, ¿qué pasa con este pedazo de cuerda que está en las poleas? Pasa exactamente lo mismo. Se mantiene constante en todo momento. Mientras la polea siga girando, siempre este mismo tramo de cuerda, o sea, en cuanto a longitud, va a ser igual. Se va a estar deslizando a través de dicha polea. Entonces, Inges, podemos ver, ya ahorita pudimos identificar cuáles son los tramos de cuerda que van a variar en función del movimiento y cuáles se van a mantener constantes. Entonces, si nosotros aplicamos un poco de cinemática y nosotros en lugar de decir que son distancias, ahora decimos que son posiciones,
pues vamos a tener que la posición A más 3 veces la posición en B es igual a ¿qué? Es igual a la longitud de la cuerda. Pasando esta constante hacia el otro lado, pues una constante más otra constante me da una constante más. Y bien, si lo dejamos expresado en términos de posiciones y derivamos con respecto del tiempo, ¿qué vamos a tener? Que la velocidad en A más la velocidad en B es igual a 0, porque recuerden que la derivada de una constante es igual a 0. Y lo mismo pasa si volvemos a derivar con respecto al tiempo estos elementos. Vamos a tener que la derivada de la velocidad es la aceleración, aquí por cierto va un 3, luego vamos a tener más 3 veces la aceleración de B y esto es igual a 0. Vean qué pasa con las velocidades. Algo como lo que yo les decía, si despejamos, vamos a tener que la velocidad en A es igual a menos 3 veces la velocidad en B. Y la aceleración pues es algo similar. La aceleración en A es menos 3 veces la aceleración en B. Y listo, Inges. Vean, pues aquí ¿qué quiere decir? Que la velocidad de B es un tercio de la velocidad de A. Es decir, va a ser más lento como lo habíamos visto en un inicio. Y ahora, Inges, ya tenemos esa relación que me va a servir porque vean, tener una aceleración en función de la otra me puede ayudar a eliminar una incógnita en mis ecuaciones y seguramente lo va a hacer. Ahora ya tenemos diagramas de cuerpo libre, pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton y vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración que tengamos en X. Y entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? Pues primero vamos a tener que son las fuerzas internas, es la tensión. Vean, este es nuestro primer diagrama porque estamos sacando fuerzas en X y ya no tenemos más. Entonces, es la tensión y esto ¿a qué va a ser igual? A menos el vector de masa por aceleración en A. No conocemos la aceleración en A, a la masa sí la conocemos, pero la tensión no la conocemos. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas que le vamos a llamar ecuación número 1. Después vamos a aplicar la segunda ley de Newton en este segundo bloque y vamos a decir que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y que hacia arriba van a ser positivas. Entonces, vean cuántas T's tenemos que van hacia arriba, pues son 3 T's, menos el peso. El peso es WB. ¿Y esto a qué va a ser igual? Y esto es igual a menos el vector de inercia, que es la masa por la aceleración en B. Y a esta ecuación nosotros le vamos a llamar ecuación número 2. Como pueden apreciar, las cargas que van hacia arriba, nosotros las estamos considerando como positivas, mientras que las cargas que van hacia abajo quedan como negativas. Y entonces, si nosotros sustituimos, porque tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, observen, aceleración de A, aceleración de B y la tensión. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues hay que recordar que nosotros habíamos encontrado una ecuación para poder poner la aceleración en A en función de la aceleración en B. ¿Y cómo quedaría esto? Pues quedaría sustituyendo esta aceleración de A en la ecuación 1. Y entonces vamos a tener que la tensión es igual a menos, con este menos se va a ir y tendríamos que es 3 veces la masa por la aceleración de B. Y listo. A esta ecuación nosotros le vamos a llamar ecuación número 3. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Pues, como se puede apreciar, tenemos un sistema de 2×2, donde vean cómo las incógnitas es la tensión y es la aceleración en B. Vamos a darle solución. ¿Y qué tendríamos? Vamos a tener que es 3 veces la tensión, la cual la vamos a representar como 3 veces por la masa. Pero mucha atención, porque esta masa es la masa de A, porque salió de este diagrama de cuerpo libre. Entonces, va a ser 3 veces por la masa de A, que es de 30 kilogramos.
y lo vamos a multiplicar todo esto por la aceleración de B. Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que es menos el peso de B, el cual pues va a ser de 25 kilogramos, que va a multiplicar ese peso a la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la masa de B, porque vean cómo salió de la ecuación del diagrama de cuerpo libre del bloque B. Y esto entonces sería igual a 25 kilogramos que multiplican a la aceleración de B. Y con esto, ingenieros, acabamos de obtener una ecuación de una incógnita. Y entonces vamos a hacer las operaciones pertinentes. Primero, vamos a tener que es 3 que multiplica a 3 y que multiplica a 30. Este término me da como resultado 270 aceleración de B. Después, vamos a pasar este término hacia el otro lado, que por cierto, observen cómo aquí tiene un signo negativo, pues aquí lo vamos a poner también ese signo negativo, porque si no se puede alterar nuestra ecuación. Si lo pasamos hacia el otro lado, entonces vamos a tener que es más 25 aceleración de B. ¿Y esto a qué va a ser igual? Este término que tenemos aquí lo pasamos hacia el otro lado sumando. Y sería igual a 25 por 9.81, que nos daría 245.25. Pues vamos a ponerlo como 245.25. Y listo, tenemos una ecuación con una sola incógnita, donde de aquí pues vamos a sacar la aceleración de B. ¿Y cómo nos quedaría esa aceleración? Pues nos va a quedar que es, de hecho vamos a poner de una vez el resultado, es 245.25 entre 270 más 25, que me da como resultado 0.831. Entonces vamos a ponerlo como 0.831 y esto es metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, pues ya tenemos esta aceleración. Pues la aceleración de A también la podemos obtener muy simple al sustituir esta aceleración de B. Por lo tanto, vamos a decir que la aceleración de A es igual a ¿qué? A menos 3 veces la aceleración de B. Por lo tanto, este resultado lo vamos a multiplicar por menos 3 y nos dice que vamos a tener una aceleración de menos, o en este caso, es de menos 2.494 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos aceleración en A y aceleración en B. Estamos listos para poder conocer la tensión en el cable. Y esa tensión, pues me voy a auxiliar de esta ecuación 3 para encontrarla. Y va a ser igual a 3 veces la masa. ¿Cuál masa? Pues la masa de A, porque recuerden que la ecuación 3 se deriva del diagrama de cuerpo libre del bloque A. Entonces es de 30 kilogramos, que a su vez lo vamos a multiplicar por la aceleración de B, que es de 0.831. Las unidades saben que son metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces vamos a multiplicar los 3 por 30 por 0.831 y vamos a tener como resultado una tensión de 74.79. Vamos a ponerlo como 74.79. Y listo, ingenieros. Hasta aquí nosotros ya tenemos las aceleraciones y las tensiones. Solamente como comentario final, nosotros podemos apreciar un signo negativo en la aceleración de A, y esto realmente ¿a qué se debe? Pues eso se debe a que el vector de masa-aceleración que yo puse hacia la izquierda estaba puesto de manera equivocada. En este caso, el vector de masa-aceleración lo debí de haber considerado hacia la derecha. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando el bloque va cayendo, pues sabemos que aquí no hay de otra. Obviamente, si el bloque va hacia abajo, pues el vector masa-aceleración también lo debe de hacer.
Pero si este bloque cae, ¿qué va a pasar con este bloque? Pues este bloque indudablemente va a tener que llevar un movimiento hacia la derecha. Entonces, como yo lo supuse hacia la izquierda, me da un número negativo. Solamente es eso. Y aquí corroboramos cómo cuando no conocemos algún dato o de la aceleración o del movimiento, nosotros lo podemos suponer en cualquier dirección y al final el resultado nos va a decir si estábamos en lo correcto o no.